Bendiciones, mi gente de Amadores de su Palabra. Hoy estamos en lo que es Amadores de su Palabra Podcast. Este es el primer programa que nosotros vamos a hacer en lo que es algo que creo que será de gran interés y de mucha ayuda para el pueblo de Dios. Mi hermano, yo quiero que empecemos con un tema muy especial. Yo quisiera que nosotros, como primer programa de lo que es Amadores de su Palabra, toquemos lo que es la oración en el creyente. La oración para nosotros. La oración y las cosas que nosotros podemos descubrir en la misma. Y para eso yo quise compartir con usted y compartir con una persona que yo sé que tiene mucho secreto y que tiene mucha intimidad con Dios y que conoce mucho de lo que es la oración. Mi hermano, ¿qué es la oración para usted? La oración, conforme a lo que nos han enseñado, es hablar con Dios, tener un diálogo con Dios. Eso es lo que nos han enseñado. Pero yo siento que la oración es más que un diálogo. Porque hay cosas que se viven en la oración, la cual no todo el mundo la vive. Eso es conforme a la intimidad que tiene. Por eso la oración es una cosa, el secreto es otra cosa y la intimidad es otra. Entonces, hoy vamos a estar hablando de intimidad, de secreto y de oración. Alabado sea su nombre. Me impacta inmediatamente porque usted dice dialogar con Dios. Quiere decir que hay un diálogo, es una conversación entre dos. Así es. Entonces, quiere decir que cuando yo entro al secreto, no simplemente yo hablo, sino que también yo escucho. Amén. Y esa es la parte que yo quiero enfocar esto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que nosotros como pueblo de Dios necesitamos conocer un poquito más, aprender un poquito más y recibir un poquito más de lo que es la parte de nosotros recibir en la oración. Porque nosotros estamos yendo quizás como a dar mucho, a hablar mucho. Yo quiero que nosotros despertemos lo que es ese ser que sabe recibir de Dios. Alabado. Porque un ser, para mí, que sabe recibir de Dios puede transformar una nación. Es así. Y estamos llamados a recibir de Dios. Porque Él lo dice en su palabra, de que Gloria no hará nada sin que antes Entonces, se lo mi hermano, usted me habla de intimidad, secreto y oración. ¿Cuál es la diferencia entre intimidad y secreto? Intimidad es una vida con el Espíritu Santo. Cuando tú caminas bajo los principios de la palabra de Dios y caminas y todo lo que hace honra a Dios, entonces tú empiezas a tener una vida con el Espíritu Santo. Y no importa el lugar donde tú te encuentres, tú vas a estar con Él y vas a ser dirigido por Él. Porque tú no buscas tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Y el que busca la voluntad de Dios tiene una intimidad con el Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús dijo, y Él lo va a dirigir a toda justicia y verdad. Y Él dirige a justicia y verdad a aquellos que buscan honrar a Dios en todo. Entonces, ¿y el secreto qué sería? El secreto mayormente es cuando, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de las personas que se van a los montes a apartarse por 7 días, 21 días, puede ser. Esa persona vienen de ahí, siempre tienen un compromiso, pues se puede decir, de que tienen que predicar en un lugar o algo. Van ahí y cuando suben ahí vienen con una unción diferente, por eso se manifiesta en público. Dios se encarga de manifestar en público lo que te dé en el secreto. El secreto mayormente puede ser una unción nueva que el Señor te entrega para que tú le impartas a alguien, pero intimidad es una vida consagrada a Dios, es una relación con el Espíritu Santo, que todo lo que tú haces va a ser dirigido por Él, todo lo que tú digas vas a ser dirigido por Él. Poderoso. Entonces, esa es algo poderoso porque usted me está diciendo a mí que cuando yo intimo, yo vivo dirigido por el Espíritu Amén. Santo. Eso es así. Entonces, el que tiene el secreto depende de su secreto. Así es. Más el que aprende a vivir en intimidad, caminando continuamente con el Espíritu Santo. Entonces, esos predicadores que van a los montes, que no es que está mal, porque el día que dejan de subir a los montes se les pierde su secreto. Sí, usted se puede dar cuenta en eso, la vida que llevan cuando no están en el monte y la vida que llevan cuando están en el monte. Dios mío. Por ejemplo, cuando tienen sus actividades, y no es una manera de criticarlo, porque eso es secreto. Cuando tienen actividades, ellos se apartan. Pero el que tiene intimidad siempre está apartado. Es como cuando el ángel le apareció a Elizabeth y le dijo, él será nazareo, será apartado para Dios. Esa palabra significa apartado para Dios y le puso límite de comida. Nosotros no tenemos límite. Lo único es que nosotros somos apartados para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios en todo. Amén. Nunca buscamos nuestra voluntad, que la voluntad de Dios está por encima de la de nosotros. Y siempre que alguien camina bajo eso, mi varón, siempre el Espíritu Santo va a ser dirigido por él. Y esa persona, varón, que hacen algo mal, se contristan porque ellos sienten lo que el Espíritu siente.
el Espíritu le hace sentir lo que él está sintiendo. Por eso el mismo Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios. El Pablo sabe lo que está hablando. Mi varón, es algo muy importante que debemos de conocer, porque yo pienso que cuando nosotros nos limitamos, nosotros dejamos de recibir lo nuevo de Dios. Por ejemplo, los discípulos, después de pasar un gran tiempo con Jesús, le dijeron, enséñanos a orar. Aleluya. Como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces yo pienso que todos en algún momento debemos ser enseñados por alguien. Podemos ser enseñados por alguien. Gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo, que Él continuamente nos guía, pero un consejo, una palabra, una dirección nunca está de más como colabora del Espíritu Santo que somos. Ahora, ¿cómo yo despierto ese ser que usted me menciona, que sabe caminar en intimidad continua con Dios, que sabe estar despierto en todo momento con Dios, que no tiene que apartarse para poder escuchar a Dios? Bueno, si es alguien que nunca, mi varón, ha palpado algo espiritual en la oración, tiene que aprender a apartarse. Si es alguien que nunca ha sentido esto que estamos hablando, tiene que aprender a apartarse. Hasta que llegue el nivel que él sepa intimar con el Espíritu y comience a vivir la vida bajo los principios de Dios. Apartarse, primeramente vas a entrar al secreto, como te dice la palabra en Mateo 6:6, de que tú tienes que entrar al aposento, y cuando tú entres al aposento, cerrada la puerta, que tu Padre que está en el secreto. Pero cuando está hablando en ese libro de Mateo 6:6, no te está hablando de una habitación literal. Te está hablando de ti. La palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo, cuando el Señor no está mandando entrar en el secreto, te está mandando entrar en el secreto en tu templo, cerradas las puertas. Tú puedes cerrar tu oído, cerrar tus ojos, limitar tu olfato y limitar tus labios. Esas son las puertas que tú tienes que aprender a cerrar para que tú puedas entrar al secreto de Dios, a la intimidad con Dios. Muy poderoso, porque todo lo que concierne al silencio, o sea, yo poder callar mi yo para que poder escucharlo a Él, está en lo que son los sentires del cuerpo. Digamos, usted me dice ojos, que yo logre cerrar mis puertas, son mis ojos, mi olfato, mi oído. Me encanta, porque la neurociencia dice que la manera en la que podemos mayormente descansar y calmarnos cuando logramos controlar nuestra respiración. Así es. Entonces, mi varón, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo mal? Que nosotros no estamos despertando a esa intimidad continua de Dios para caminar en una continua relación, de yo poder estar despierto en todo momento, para recibir las advertencias en un mundo que está con tantas cosas alrededor de nosotros que nos hace caminar desviados de Dios. Es que si lo hacemos humanamente vamos a salir. Pero si lo hacemos espiritualmente, vamos a salir espiritualmente. Cuando leemos la palabra, no podemos leerla humanamente. Cuando el Señor está hablando en la palabra, está hablando espiritual. Por eso los discípulos muchas veces no entendían y Él tenía que apartarse para poder explicarles lo que Él hablaba. Si nosotros vamos a entrar al secreto, tenemos que saber de que en el secreto vamos a encontrar a nuestro Padre. Por eso la Biblia dice que tenemos que el que se acerca a Él tiene que creerle que le hay. Entonces, cuando yo entro al secreto, si yo no he sentido nada de lo que hemos ya pronunciado y hablado, yo tengo que aprender a tener ese tiempo de hablar, pero también a tener el tiempo del silencio. ¿Por qué el silencio? Porque el silencio te va a conectar con tu diseño. A lo primero, tú no vas a poder calmar esa voz que está dentro de ti. Vas a poder cerrar tus labios, pero esa voz siempre va a estar hablando, mi varón. Entonces, con el tiempo, esa voz va a ir disminuyendo. Y cuando esa voz se calma, entonces el hombre celestial de Génesis 1, 26 y 27 se va a conectar con el Creador, que es el diseño. Ese hombre celestial es la imagen y semejanza que el Señor depositó en Génesis 2, 7. Tenemos que aprender a conectar ese hombre celestial con el diseño del Dios viviente. Eso lo hizo Jesús a través de su muerte, mi varón. ¿Usted sabía eso? Por eso antes el Espíritu no estaba sobre todo el mundo, sino sobre el que el Padre quería. Pero cuando el velo se rasgó, dice Joel 2:28, de que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Amén. Eso sucedió en la muerte de Jesús. El velo se rasgó. El Espíritu Santo fue depositado sobre todo el mundo, pero ahora nosotros tenemos que buscar las herramientas para que podamos entrar en el secreto de Dios y tener esa comunicación con Dios y se cumpla sobre nosotros la palabra que el Padre dice de que Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus profetas. No. Si el Espíritu está sobre mí, yo tengo que saber qué va a suceder en mi vida en el día de mañana. Pues nosotros andamos a ciegas, mi varón. ¿Cómo es que nosotros no conocemos las cosas venideras y somos
tan devoto a la cosa de Dios? Es que tenemos que estar despiertos, mi varón. Y la humanidad, las cosas ¿Qué que es nos han enseñado. estar despierto? Estar despierto es velando, mi varón. Jesús dijo, velá y orá para que no entréis en tentación. El que está despierto puede ver a su Padre en todo. En todo lo que está haciendo. En todo. Puede estar trabajando y puede ver a su Padre y escuchar a su Padre. La gloria sea de Dios. Porque el que está despierto está velando. Y el Padre necesita a alguien despierto para que pueda depositar su voluntad. Y que esa voluntad se accione aquí. Porque nosotros somos encargados de traer el reino a la tierra. Pero si estamos durmiendo, no vamos a poder traer el reino a la tierra. Yo quiero que usted me entienda de que como nos han enseñado humanamente entramos al secreto. Y el Padre revela su palabra a quien Él quiere. Jesús le dijo, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a tus hijos. Sí, porque mi varón, cuando usted me habla de una completa intimidad, de caminar en todo tiempo, conectado, escuchando a Dios, siendo direccionado por Él, nosotros como cristianos, esta generación, tenemos como costumbre apartarse. Y si no es en el lugar donde tengo la sillita, donde tengo el hogar preparado, con un salmo, con un velón. El altar, como le dicen. El altar. Si no es ahí, yo no me conecto. Si no es ahí, yo no escucho a Dios. Entonces usted me está queriendo decir que esa habitación no es ese lugar, sino yo. Porque yo tengo que cerrar mis ojos, mis oídos, de ver que estoy escuchando, mis labios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos escalar en ese punto? Porque Pablo hablaba de orar sin cesar. Así es. Pablo hablaba de orando en todo tiempo. Así es. Y si nosotros podemos tener ese diálogo continuo, nosotros ganaríamos mucho, porque como usted dice, yo pudiera tener advertencia de que si mi hijo se me va a enfermar, de que si mi esposa necesita ayuda en algo, de que si mi padre o madre necesitan algún medicamento. Ataques del enemigo, todo lo que venga a suceder, usted lo va a recibir. Todo eso. Pero tenemos que entender, leer la Biblia para poder entender esto. En el principio, mi varón, el Señor mandó a Moisés a hacer el arca para que su presencia habite ahí. Así es. Pero luego no fue así. La palabra especifica de que Dios hizo promesa de que iba a quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne y poner su espíritu sobre. Entonces esa palabra se cumple en Jesús. Lo primero que tenemos que entender es que Él habita en nosotros. Él dice que nosotros somos templo del Espíritu. Nosotros venimos siendo esa arca donde Él habita. Entonces yo tengo que aprender a conectarme a esa arca, a su presencia, al hombre celestial en el cual Él se comunica. Por eso cuando Él iba a destruir la tierra con Noé, Él dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre porque sus pensamientos son de continuo al mal. ¿Qué estaba pasando ahí? Dios le puso límite al hombre terrenal, no al celestial. Al hombre terrenal le puso límite, 120 años. Pero el hombre celestial es eterno, mi varón. Por eso cuando el enemigo va a donde el Señor y Él le dice, ¿no has contemplado tú, mi siervo? El Señor quería exhibirnos lo que es ser bendecido en un cuerpo terrenal. Y también le da una orden al enemigo y le dice que no toque su vida. Él no le dijo no toque su alma. No toque su vida. ¿Por qué la vida? Porque la vida es la semejanza de Dios, la cual Él depositó sobre el hálito de aliento en Génesis 2:7. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, mi varón? Aprender a entrar al secreto, pero no en el secreto. Si usted es humano y usted nunca ha vivido estas cosas, sí tiene que encerrarse para que aprendas a cerrar su oído, porque en el silencio vas a aprender a cerrar tu oído y vas a aprender a cerrar tus labios. El secreto no es malo, el secreto me va a transicionar a la siguiente parte. A la siguiente nivel. El secreto sería mi parte primaria. Claro, y luego va a llegar el nivel que tú no vas a necesitar la habitación para tú poder dialogar con tu padre y que Él te pueda hablar y tú escucharlo. Porque ya entonces viene la intimidad. Amén. La intimidad es caminar con Él, que tú puedas palparlo, no importa donde tú te encuentres, que tú puedas dialogar con Él y recibir la respuesta que tienes que recibir. Eso es intimidad, una vida consagrada bajo la voluntad de Dios y bajo los principios de Dios. Porque el que lo honra, Él lo honra. Porque el que guarda su palabra, Él también lo guarda. Mi varón, yo que conozco en el mover, yo puedo ver muchas cosas y puedo darme cuenta cuando hay un mover espiritual y puedo definir y puedo ver cuando alguien está verdaderamente lleno de Dios. Así es. Para la gloria de Dios. Y yo veo que tenemos mucha escasez de presencia. Aleluya. ¿De qué nosotros nos estamos perdiendo al nosotros no despertar esa intimidad con Dios? Porque el de secreto, cuando sale de su función, vuelve a ser humano. Así es.
pero el que es íntimo sabe ser íntegro en la función Dentro y fuera de la función. Así es. Entonces, mi varón, por eso le digo que conozco ese tipo de cosas. Entonces, mi varón, ¿cómo yo o qué es lo que yo me estoy perdiendo al yo no poder caminar en intimidad, escuchando esa voz continua de Dios? Te estás perdiendo lo que el Señor dijo en su palabra, de que Él revelará a su profeta todo lo que vaya a hacer antes de hacerlo. Gloria a Dios. Te estás perdiendo la dirección de Dios, te estás perdiendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Usted me pregunta por qué no se puede, no estamos viviendo eso, porque por los principios, mi varón, todo se trata de principios. Y eso lo pudimos ver cuando David quería llevar el arca a Israel, mi varón. Usa murió por querer sostener el arca para que no caiga al suelo. Estaban llevando el arca sin los principios de Dios. El arca tenía que ir sobre los hombros. Y ellos le estaban llevando en una carreta con bueyes. Siempre que no seguimos los principios, la presencia no va a estar, va a haber muerte, vamos a impartir muerte. Necesitamos los principios para poder tener su presencia. Si nosotros estamos en un lugar, la palabra dice que Jesús dijo, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. Si tenemos los principios y sabemos qué le agrada al Padre, qué tenemos que hacer para poder invocar su presencia, entonces Él se va a manifestar, mi varón. Si no tenemos esa voluntad de Dios y esos principios, no va a haber presencia de Dios. Por eso es que le digo que la intimidad es aquel que sabe caminar bajo principio y voluntad de Dios. Por eso el Espíritu Santo camina con esa persona y es dirigida, esa persona es dirigida por el Espíritu porque camina bajo principio. Cuando conocemos los principios, la presencia no se aparta, porque usted no va a hacer cosa de su deseo, sino por voluntad de Dios. Cuando usted me menciona a mí sobre la advertencia que podemos recibir en una vida íntima con Dios, yo le preguntaría, ¿ha tenido usted alguna experiencia poderosa espiritual que usted, el Espíritu Santo, le ha avisado, ya sea para deshacer alguna obra del mal en su relación con usted o con alguien más? Claro que sí, muchísimas veces. Y incluso en medio de la intimidad de la oración, cuando estoy orando, el Espíritu Santo me ha transicionado del lugar donde estoy a otros lugares. Por ejemplo, a los hospitales. Por ejemplo, yo he estado orando en mi casa. Un día antes del grupo que hacemos de los jueves, alguien me dio una palabra y me dijo, hay 2 niños que están en el hospital y no le han dado de alta porque no pueden defecar. Y yo solamente recibí esa palabra y bajé al sótano y comencé a adorar a Dios y a interceder por ellos. Mientras estaba intercediendo, el Espíritu me transicionó y me llevó al lugar, al hospital. Y mientras estaba en el hospital, el Padre me decía, pon su mano sobre ellos y ellos hoy van a defecar y mañana estarán en su casa. Así me dijo el Padre. Y mientras estaba ahí, el Espíritu Santo me mostraba los tendones, todo lo de adentro de ellos, los órganos. Porque cuando uno está en el Espíritu, uno puede ver todo lo del ser humano. La gloria sea de Dios. Alguien va a entender lo que se está hablando en el día de hoy. Y mientras yo estaba ahí, varón, yo puse la mano sobre ellos. La gloria sea de Dios. Y yo veía cómo su vientre se estaba reduciendo. La gloria sea de Dios. Y se ponía flat. Y la gloria sea de Dios. Y yo veía cómo eso sucedía. Y el Espíritu Santo me llevó atrás. Y yo seguí intercediendo y orando. Al otro día yo me estoy bañando y suena mi celular. Y mi esposa me lleva el celular al baño y digo hello. Y me dice, yo llamé para darte las gracias. Porque ya me dieron la de alta y voy para mi casa. Mis hijos defecaron anoche a tal hora. Y era la misma hora cuando yo estaba intercediendo, la gloria sea de Dios. Y yo le dije, dale la gloria a Dios, no a mí, porque yo simplemente soy un hombre. Un hombre en el Espíritu puede cambiar. Alabado sea Dios. Y cambiar y transformar muchas cosas, mi varón. Así es. Cuando un hombre logra pasar a ser ese ser espiritual, camina en el poder de Dios y deshace muchas obras. Sin límite. Deshace muchas obras del maligno. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a despertar ese hombre interior. Que nosotros que continuamente el Espíritu Santo dice que está gimiendo por nosotros para que despierte. ¿Alguna otra experiencia que usted haya tenido? Muchas experiencias, como por ejemplo un día fui a entregar agua a un lugar de una clienta mía y cuando llego a la casa me sale el hijo y me dice que su mamá está en el hospital porque tuvo un accidente en la casa y tiene una semana en el hospital. Eso me quebrantó y yo me puse a interceder por ella y orar. Mientras entrego el servicio que me voy en el camión y voy afligido por ella y voy clamando a Dios y mientras voy clamando el Espíritu Santo me dice parquéate a la derecha.
Y cuando me parqueo, mi varón, me transicionó y me llevó al hospital. Y cuando llego al hospital, mi varón, que me paro frente a la camilla de ella, la señora se sonríe, la gloria sea de Dios. Ella pudo verme a mí, la gloria sea de Dios. Ella se sonríe y me ve, y el Espíritu Santo me dice, toca sus tendones, toca sus huesos. Y cuando yo estoy mirando todos sus huesos, literal, como si fuera un rayo X, y el Espíritu Santo me dice, toca. Y yo veía cómo los huesos se unían con sus huesos, cómo los tendones se oían con sus tendones. Y el Espíritu Santo me decía, es sana en el nombre de Jesús, dile, decláralo. Y yo lo declaré, mi varón, la gloria sea de Dios. Y cuando terminó de ensamblarse todo, ella se sonreía y me miraba así, se sonreía, la gloria sea de Dios. Y el Espíritu me llevó al camión otra vez y me dijo, está hecho, sacanda. Me dijo, está hecho por cuanto tú lo has creído y lo has vivido y lo has visto. Y eso lo dice Juan en su capítulo, primera de Juan, capítulo 1, verso 1, mi varón. La gloria sea de Dios. Esas son cosas que nosotros tenemos que vivirla, pero para vivirla tenemos que creerle en el Espíritu. Yo creo que se necesita despertar. Hay una necesidad constante de despertar espiritualmente. Demasiado. Porque nosotros estamos viendo esta necesidad y estamos caminando alrededor de ella como seres naturales. Eso es así. Y nosotros estamos llamado, escuche bien, llamado a trabajar conforme a la voluntad del cielo, la cual es darle vida a esos viles menospreciados que muchas veces están siendo afligidos porque nosotros no estamos cumpliendo por esas identidades. Yo me he topado en los hospitales con el espíritu de muerte, con la muerte que ha ido a buscar las almas, yo intercediendo de madrugada por los enfermos, por los que están encarcelados. Y yo me he topado frente a frente con él. El Espíritu Santo me dice, avanza, porque el que se va a detener es él, mi varón. Usted se ha topado en los hospitales orando, transicionando con el espíritu de muerte. Espíritu de muerte. El Señor me lleva, cada vez que estoy intercediendo por los enfermos, yo me transiciono y me llevo al hospital a orar por los enfermos, a sanarlos. Mi varón, y yo me he topado con ese espíritu. Vaya poniendo en la caja de comentarios, por quién usted quiere que oremos. La gloria sea de Dios. Porque nosotros vamos a tener un momento de oración para nosotros deshacer muchas obras del mal a través de este hombre de oración, que yo sé que el Espíritu Santo va a orar, lo va a utilizar para deshacer otras obras del malvado. Siga hablando, mi varón, es poderoso. Y estas son cosas, mi varón, que yo no escucho. Varón, yo no he hablado esto con nadie. Estas son cosas que yo no hablo. Eso es exclusivo para amadores de su palabra y la gente buena que está ahí, que queremos que reciba de lo que tenemos, porque Pablo le dijo al paralítico, de lo que tengo te doy. Así es. Yo estoy seguro que ese hombre no fue el mismo después que recibió. Entonces, ¿cómo es eso que usted se ha topado con el espíritu de muerte en los hospitales? Es que cuando tú tienes autoridad y tú caminas bajo los principios de Dios, todas las deidades de muerte, de enfermedades, todas te van a conocer. Todas te van a conocer, todos esos espíritus contrarios. El Señor llegó a la iglesia que estaban los fariseos reunidos y hubo un espíritu que se paró y le dijo, Jesús, yo te conozco, hijo de David, ¿a qué has venido? Y el Señor le dijo, enmudece. Pero él estaba en medio de la congregación ahí, alabando y gozándose con ellos. Y él se manifestó cuando vio a Jesús. Entonces ese espíritu conocía a Jesús. Y así son los espíritus cuando nosotros estamos ministrando, impartiendo, mi varón. Ellos nos conocen. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ellos son los que no hacen la guerra para que nuestras oraciones no puedan hacer efecto en la vida del ser humano. Son cosas, mi varón, que yo le digo al Señor, pero ¿por qué yo no veo los hombres de Dios hablando de estas cosas? Hablando de esto para que se le abre el entendimiento al que ora y busque esos niveles de oración, mi varón. Estamos comiendo mucho arroz y estamos bebiendo mucha Coca-Cola y gozándonos la vida y nos estamos descuidando de lo que nos corresponde hacer. Así es, literalmente. Y esto es un llamado a la gente, a la oración, a la necesidad de oración. Porque una iglesia que ore, y que cumpla con su función, puede caminar en esa autoridad e ir a esos lugares que es donde hay necesidad. ¿Hay cuántos? Yo tuve, por ejemplo, yo he tenido experiencia, mi hijo se enfermó. Y esto es algo que quiero compartir, no se trata de mí, pero quiero aportar esto. Mi hijo se enfermó hace poco, usted sabe, Jorge se enfermó. Y yo estaba en el hospital y el espíritu, yo estoy orando tranquilo por el niño, y mientras yo oraba tranquilo por el niño, el espíritu me dijo, si tú quieres la paz del niño, tráesela tú. Yo me paré a las 12 de la noche y me dieron las 5 de la mañana orando por mí. Cuando la enfermera entró, ella me dijo, Dios mío, ¿y qué pasó? Que él está tan tranquilo. Él no estaba así antes de él, porque estaba muy molesto, porque tenía mucho gas e incómodo. Aleluya. Eso fue el día que yo estaba intercediendo por mí. El niño al otro día lo subieron a una plaza de receso y después le dieron de alta. Y bajó a los Pero no es ahí donde yo quiero ir. Aleluya. Yo caminaba, mi varón, esta parte tampoco le he hablado. Yo caminaba por el hospital.
Esto fue en el área de NICU, right? NICU, en el hospital Holy Cross. Y mientras yo caminaba por el hospital, yo escuchaba la voz de los niños diciendo, haz lo mismo por mí. Aleluya. Declara un rompimiento por mí como tú lo declaraste por tu hijo. Yo escuchaba la voz de los niños. Esa parte no le he hablado con nadie. Y tú tienes que caminar normal como un ser humano cuando tú estás escuchando estas cosas. La necesidad que tiene esta nación de oración le corresponde a la iglesia suplirla. Así es. Y es por eso que nosotros queremos despertar en esas personas que están ahí y que usted despierte y pueda transicionarse, así como habla mi varón. Y sin importar lo que se nos cruce adelante, nosotros tenemos el espíritu superior. Mi hermano, hábleme más. ¿Qué pasó esa vez que usted se topó con ese espíritu en ese hospital? Cuando tú te topas con esos espíritus, ellos van a tratar de intimidarte para que tú puedas volver a tu cuerpo. Pero tú, ya cuando tú tienes la madurez, no importa lo que tú ves en el mundo espiritual, nada te intimida. Y el Espíritu Santo no te habla en voz literal, sino que le habla a tu espíritu y tú vas siendo dirigido por él. Cuando yo me topo con él, él se frisa a sí mismo, esperando una orden mía. El Espíritu Santo me dice, avanza porque él se va a detener. Y yo avanzo, y mientras yo iba avanzando, él iba retrocediendo. La gloria sea de Dios. Porque es que Dios necesita a alguien despierto para poder traer el reino a la tierra, mi varón. Cuando Jesús dijo, el reino sufre violencia y solo los valientes lo arrebasan. Cuando él está hablando de eso, él está hablando del reino que Juan el Bautista está plantando en la tierra. No está hablando literalmente de que hay guerra en los reinos celestiales. Está hablando de que Juan el Bautista está siendo oprimido por lo que está haciendo. Eso es lo que Dios necesita, un hombre en la tierra trayendo el reino. Démele para atrás ese caso. Aleluya. Cuando Cristo está diciendo que el reino sufre, es la opresión que tiene Juan. Es la opresión que tenía Juan por lo que estaba haciendo, mi varón. Porque él estaba planteando el reino. ¿A qué le dijeron a Juan? Al camino. Y para tú hacer el camino, tienes que quitar lo que está en el camino para poder misterios del reino. Misterios del reino. ¿Me estás entendiendo? Entonces nos han enseñado, el reino sufre violencia. Pero ¿cómo que el reino va a sufrir violencia si el Señor es todopoderoso y él puso orden desde el principio? No, es en el reino que nosotros estamos plantando en la tierra. La violencia la sufrimos nosotros por el reino que queremos implantar. La gloria sea de Dios. Entonces nos han enseñado mal. Y yo tengo desde que el Señor me llamó, que me arrebató diciéndole, pero ¿cuándo va a suceder lo que yo estoy viviendo? Otro lo va a suceder y lo va a testificar, porque Él no ha permitido que yo lo haga. Yo sé que hay muchas personas que están viviendo cosas como esta. Amadores de su palabra, amadores de su palabra. Es un programa, es un podcast que está preparado para cada una de esas personas que necesita y que quiere tener una oportunidad, mi hermano, para expresarse y para declarar las cosas que ellos han vivido en el secreto. Usted deje su comentario ahí en la caja de comentarios sobre cosas que usted ha vivido y sobre experiencias únicas. Yo creo, mi varón, porque yo he vivido mi cosita. Amén. Yo me he topado con unos cuantos espíritus también. Usted sabe que yo he vivido mi pleito. Sí, porque no hemos tocado esa área de la liberación. Sí, claro, eso es muy poderoso. Pero ese pueblo de Dios tiene un compromiso de despertar y caminar en esa intimidad para que podamos escalar y derribar esa potestad y esos principados que están trayendo tanto daño a esta nación. Mi hermano, entonces, ¿qué pasó? Cuando usted se encontró con ese ángel de la muerte. Es que no es la primera vez. Fue más de una ocasión. Es que la primera usted pasó a la habitación y pudo operar con tranquilidad. Pero todo, porque es que el espíritu superior tiene el orden, varón, y eso es lo que el ser humano no ha entendido. Porque es que el hombre espiritual, mi varón, no tiene miedo. Pablo dice, no tiene ley. ¿Y qué es ley? Las cosas que le pusieron al hombre por la dureza de su corazón. El hombre celestial es la imagen de Dios en la tierra. Alabado sea su nombre. Y yo iba habitación por habitación orando por las personas, siendo sana. Y el Espíritu Santo me decía, está hecho. Esa es la palabra que Él me dice para que yo me pueda mover. Está hecho. Y yo voy caminando y orando. Caminando y orando. Entonces, ¿qué sucede, mi varón? Cuando se planta bandera, Él no llega. Tiene que retroceder. Uno no lo vuelve a ver. Hasta que llega, por ejemplo, cuando eso termina, ahí no termina todo. No termina todo ahí. Cuando ya usted vuelve a su humanidad, que usted viene a su humanidad, a su cuerpo, ahí entonces empieza la guerra. Es como cuando usted le hace liberación a alguien. Esos espíritus que usted le sacó a esa persona te van a visitar. El espiritual entiende y las personas que han hecho liberación entienden. Entonces, así mismo es. La primera vez que yo conocí ese espíritu de muerte fue cuando le hicimos, usted estaba ahí, pero eso yo no lo he hablado. Le hicimos liberación a un familiar de nosotros. Cuando hicimos eso, dirigido por el espíritu, ese espíritu de muerte
estábamos en Santo Domingo, me visitó en el mismo lugar y me dijo, tú me quitaste algo que me pertenece. Y me puso límite de vida. Me dijo, tú te mueres tal día. Así mismo me dijo. Yo lo conozco literal y él me conoce a mí. Mentiroso al fin. Sí, y me dijo, puso límite de vida, varón. ¿Cómo? Yo tenía 2 meses que el Señor me había llamado. Yo no conocía nada de esto. Yo estoy viviendo todo eso desde que el Señor me llamó. Entonces el Espíritu Santo me trajo. Y yo venía en el avión, mi varón. Yo no podía cerrar mis ojos porque no me dejaba. Y yo llegué a este país, duré como 15 días. Y todos me preguntaban, ¿qué tú tienes? Y yo peleando esa guerra en la carne, porque ya yo la peleé en el Espíritu. Hasta que el Señor me entregó una palabra, la cual fue la que posicionó para que mi hombre carnal entienda lo que el espiritual entendía. El Señor me dio una palabra y cuando me entregó esa palabra, que yo la desaté en el secreto, mi varón, yo veí cómo se espumó así. ¡Puf! Me dijo, Él no puede matar la vida. Gloria a Jesús. Porque yo soy la vida y yo vivo en ti. Y la vida prevalece ante la muerte. Acanda. Así me dijo el Señor, varón. Cuando me soltó esa palabra, mi varón, jamás. Y cada vez que oro, que lo veo en los hospitales, Él me puede ver y yo lo puedo ver. Y Él me conoce, la gloria sea de Dios. Por tu lado, yo por el mío. Usted hace lo suyo, que yo hago lo mío. Pero mientras yo esté, usted no puede obrar. Porque a eso fuimos llamados, a ponerle el límite al mal. Entonces, ¿qué está sucediendo, mi varón? Todas esas cosas. Su autoridad, el pueblo tiene que entender esa autoridad. Así es, la vamos a vivir en el secreto. Mi varón, ¿y qué usted cree? Que usted dé una opinión sobre esta persona que a veces nosotros es que estamos tan naturalizados que nos estamos perdiendo de muchas cosas. Así es. Nos estamos perdiendo de muchas cosas. ¿Qué es? ¿Cómo nosotros podemos escalar en la oración? Para nosotros, poco a poco quizás. Así es. ¿Cuáles son los códigos espirituales o los métodos en los que yo puedo escalar hasta alcanzar niveles como tales? Mira, si tú eres una persona que nunca ha vivido nada de eso y tú quieres empezar a tú despertar ese hombre interior, lo primero que tú tienes que hacer es porque vas a tener que apartarte. No va a hacerlo como yo lo hago, que yo donde quiera que estoy con Él, apartado, dialogando con Él, intimando, hablando con Él. Pero cuando tú eres un hombre natural, que tú nunca has vivido eso, pero quieres despertar tu hombre celestial, lo primero que tienes que hacer es apartarte. Bueno. ¿Para qué? Para que silencie tu oído. El ruido, tú tienes que estar en un silencio, en un lugar silencioso, donde tu oído empiece a descontaminarse de todo lo que Él se contamina en el día. Por eso es necesario que tú cuides lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que habla y cuida lo que huele. Porque esas son las puertas que el Señor está hablando en Mateo 6:6. Cerrada la puerta, entra en el secreto y tu Padre que está en el secreto te revelará en público. Pero ¿cómo que el Padre está en el secreto? Si la palabra dice que nosotros somos el templo, entonces significa que el Padre está dentro de nosotros esperando que tú entres en el secreto. Ay, Dios mío. El Padre está esperando que tú humanamente, que tú entiendas que tú tienes que entrar dentro de ti mismo, donde el Padre habita. Sí, la habitación soy yo. Yo soy entonces, el arca ahora. Yo me voy a apartar, mi varón. Entonces, para que empecemos, me aparto. Y cuando me aparto, tengo que leer Mateo 6, versos 7 y 8, donde el Señor dice, no hagas vanas repeticiones, porque ya Dios conoce lo que tú vas a pedir. Te está diciendo, no hable tanto. No hable tanto. Entonces yo tomo mi tiempo de hablar, pero también tengo mi tiempo de escuchar. Yo sé que esta boca se va a cerrar, pero adentro de mí las voces van a seguir. En el principio te va a ser difícil callar las voces interiores, pero después de un tiempo, porque tiene que permanecer. Por eso el Señor le dijo 11 veces en Juan 15, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí. 11 veces se lo repite. ¿Por qué? Porque permaneciendo. Si yo permanezco haciendo eso, va a llegar el momento que se van a despertar todos los sentidos. El olfato, la vista, el oído, el habla. Entonces ahí, mi varón, ya voy a empezar a encontrarme con mi diseño del reino. Porque el silencio en la intimidad va a hacer que tú te encuentres con tu diseño. Eso es lo primero, apartarte y hacer silencio. Lo primero, antes que tú te apartes, es conocer los principios de Dios. Y honrar a Dios en todo lo que tú haces. Y caminar bajo los principios. Y cuando tú vayas al secreto, teniendo esto, mi varón, entonces tú vas a encontrar a tu hombre interior. Y el hombre interior se conecta con su creador, el cual es la semejanza. Entonces ahí tú empiezas a recibir y ser direccionado por él. Y entonces ahí luego viene la intimidad, que no es lo mismo secreto que intimar. Por eso le dije, vamos a hablar de oración,
de secreto y de intimidad son cosas distintas. Intimidad es cuando ya tú alcanzaste ese nivel que tú puedes ir caminando y tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo y tú puedes ir dialogando con Él y Él contigo. Porque tú caminas bajo los principios y bajo la voluntad de Dios. Son cosas que yo he tratado de escuchar en otros. Que alguien explique, que alguien diga, porque yo le pido permiso a Dios para hablar. Esto se está hablando porque Él dio el permiso. El Señor me dijo a mi campo blanco, me dijo el Señor. 3 días confirmándome esta palabra, campo blanco. Y cuando yo traduzco esta palabra, el campo blanco significa ellos están preparados para lo que tú vas a hablar. Gloria a Dios. Así que no tenga límite con lo que se va a hablar. Hoy se va a hablar todo lo que Él quiera. La gloria sea de Dios. Esto es calor, esto es calor. Alabado sea su nombre. Niveles porque yo he recibido muchas palabras, varón. Alabado sea Dios. Antes de nosotros empezar nuevamente, porque esto es un programa que ha tenido mucho ataque. Así es. Mucho ataque. Yo digo, pero si nosotros no somos nada, somos el pequeñito que está con las ovejas. Solamente que honramos a nuestro Pero yo sé que hay muchas personas que van a ser edificadas a través de los misterios y de las cosas necesarias. No buscamos más nada que despertar lo de Dios en ti. Amén, despertar lo de Dios en ti. Eso es lo único que nosotros estamos buscando. Mi varón, para cada una de esa gente que está ahí, métodos de oración. Puedo utilizar un salmo para orar. ¿Qué tan importante es la adoración en medio de la oración? Porque a veces vamos y entramos al secreto y de una vez con la lengua, con el fuego y nunca adoramos. Porque es lo que nos dice. Y la Biblia dice que cuando cayó el Pentecostés unos cantaban y otros adoraban. Así es. Entonces, ¿qué tan importante es la adoración en medio de la oración? Mira, 3 principios. Primero, los principios bíblicos, honrar a Dios. Y luego me aparto, voy al secreto, hago silencio. Y luego del silencio se va a empezar a revelar mi diseño. Luego va a empezar la intimidad con Él, que yo voy a saber honrarlo afuera. Porque lo que pasa adentro se va a manifestar afuera. Entonces, ¿qué sucede? Usted me pregunta, ¿cómo nosotros podemos alcanzar esos niveles de oración, mi varón? ¿Cómo nosotros lo podemos alcanzar? Con esos 3 principios, primeramente. Luego, Él va a empezar a revelarte. Luego que tú entras ahí, a ese lugar secreto, donde Él va a empezar, como usted decía, que si mi hijo va a pasar algo, ya Él me lo va a revelar para que yo empiece a deshacer algo. Esas son cosas, literal, que Él te va a dar la herramienta que va a vencer esa enfermedad. Pon tu mano sobre el ora que será desatado. No quiero dejar que pase este punto. Personas que llegan a tu casa. Todo. Personas que llegan a tu casa y la intención con la que llegan y la enviación que traen. No quería entrar tan profundo, pero me recuerda esa pregunta. Yo sé que nosotros hemos vivido una cuanta cosa de eso. Hábleme de eso un poquito. Todo lo que vaya a suceder antes de entrar a tu casa y el Espíritu te lo revela. Cuando tú tienes intimidad con Él. En mi casa han llegado personas que antes de entrar al parqueo de mi casa ya el Espíritu me está revelando las cosas. Y me da palabra para ellos también. Y tengo personas que pueden testificar esas cosas. Desde que cruzan la puerta, lo que ellos cargan tienen que quedarse afuera. Porque a mi casa no puede entrar. Dios mío, eso se ha alterado. Y uno de ellos... El que vive dentro tiene autoridad. Claro que sí, porque es que mi casa es un campamento de Jehová. Dios mío. Mi casa tiene vallado. Y si tiene vallado, el lobo se tiene que quedar afuera. La carne va a entrar, pero el lobo se queda afuera. Porque él conoce las banderas levantadas. Entonces, siempre que alguien llegue con intenciones, mi varón, el Espíritu lo revela. En mi casa fue alguien una vez y mientras estábamos ahí, varón, iba mucho al baño. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿no te has dado cuenta? Y yo le digo, ¿qué pasa? Él está tratando de hacer un hechizo en tu casa. Cancela, me dijo el Espíritu Santo. Dios mío. Y yo me paro de la silla y me paro frente a la puerta del baño. Entonces yo hay cosas que aquí se va a hablar todo, varón. Lo que yo he vivido. Y yo me paro frente a la puerta y él está en el baño. Y cuando él está en el baño, yo estoy en la puerta del baño afuera, cancelando lo que él está haciendo dentro del baño. Y la gloria sea de Dios. Y mientras él está en el baño, que yo estoy afuera intercediendo, cuando él abre la puerta, que me vio, mi varón. Así mismito, yo vi cómo su alma, mi varón, se quería salir de su cuerpo. Y yo le digo, Espíritu Santo, ¿qué hago? Le digo yo, Espíritu Santo. Y me dice el Espíritu Santo, reténla, porque yo te he dado autoridad. Y cuando yo le suelto la palabra, le solté una palabra en lengua, mi varón, él volvió a su normalidad así. Y yo lo tomé por la mano y le dije, ven, vamos a hablar. Y lo senté en el mueble de mi casa.
Y el Espíritu Santo empezó a darme la conversación. Empecé a hablar con él y le dije, yo sé todo lo que tú estabas haciendo dentro del baño. Él andaba con una persona y la persona no sabe nada. Y yo le empecé a decir, tú estabas haciendo esto. Porque mientras él estaba en el baño, cuando el Espíritu me dio la palabra, mis ojos se trasladaron al baño. Y yo lo veía haciendo. Y yo le decía, tú estabas haciendo esto. Y yo le dije, tú entraste a la casa incorrecta. Porque aquí no vive un hombre normal. Aquí vive un hijo de Dios. Y todo lo que suceda dentro de mi casa, el Padre me lo revela. Y yo le pregunté, ¿por qué tú hiciste eso? Y él me decía, yo no entiendo por qué yo lo estaba haciendo. Yo solamente oí una voz que me decía esto. Alabado sea su nombre. Así mismo. Y cuando yo empecé a hablar con él, mi varón. La necesidad de estar despierto en Dios. Cuando empecé a hablar con él me decía, yo siento una culebra en mi espalda que me está caminando. Me decía él. Y el Espíritu Santo me reveló el pacto que tiene su familia. Y cuando yo mencioné el nombre de con quien ellos hicieron el pacto, mi varón, la persona que estaba con él, al lado de él, se echó para atrás. Porque esa persona nunca, no voy a dar los nombres por respeto, nunca le ha contado a sus hijos lo que hizo su familia. Y cuando yo mencioné el nombre, que solamente lo sabían ellos, pero el Espíritu Santo me lo reveló, la persona empezó a hablar lengua, la que andaba con él. Me dijo, ¿cómo usted sabe eso? Yo le dije, porque Dios está hablando a través de mí, no soy yo. Gloria a Dios. Y entonces ella se echó para atrás y empezó a hablar. Y me pidió que por misericordia ore por su familia. La gloria sea de Dios. Y cuando yo le puse la mano al varón en la espalda, yo le dije, no te preocupes, que pacto se rompe con pacto. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y ese muchacho, cuando yo le puse la mano, mi varón, volvió a su normalidad. Así. Pero mientras yo hablaba con él, él se movía como una culebra. Ay, Dios mío. Esto son cosas, mi varón. Aquí adentro. Son cosas que las personas no entienden. Y que estamos, varón, dormidos. Y el Señor necesita que despertemos. Necesitamos despertar. Y eso le estoy hablando de mi casa. Si le hablo de la iglesia, son cosas mayores. De la iglesia del Señor. La iglesia donde yo me congrego, donde yo veo los espíritus saliendo mientras intercedemos. Gloria a Dios. Para afuera. Porque es que donde Jehová estaba, es que la Biblia dice que el enemigo se sienta en la iglesia, claro, como que le dio. Pero eso cuando hay un hombre dormido. Y los satanistas que han llegado, que me han maldecido, cuando el Espíritu me revela, cuando llegan, y yo voy y me le paro al lado y le doy la palabra y me maldicen y se van. La gloria sea de Dios. Son cosas que yo no tengo que contarlas porque la gloria es de Dios. Pero es para que el pueblo despierte, que estamos durmiendo, mi varón. Tenemos que despertar. Estamos durmiendo. No podemos seguir con la rutina de oración que nosotros tenemos. Ese cumplimiento de que ya lloré porque yo pasé una hora con Dios. No se trata del tiempo, usted dice. No se trata de la intimidad, de la integridad que yo pueda tener a la hora de Dios. Y no hablamos del tiempo. ¿Y cómo me presento delante de Dios? Yes. Porque usted habla del que obedece, del que conoce los principios. Y honra. Del que conoce los principios y honra su presencia. Alabado sea su nombre. Usted me preguntaba, ¿cómo oramos? El tiempo. Pasemos un poco en el tiempo. Porque yo veo que a nosotros nos han enseñado mucho sobre apartarse con Dios. Sí. Sobre esta generación que pasa muy poco tiempo con Dios por lo atacada que es emocionalmente, espiritualmente. ¿Cómo nosotros, qué es el tiempo en la oración? Esa es la pregunta. Mira, después que tú alcanzas un nivel espiritual donde todo se te revela, ya no hay tiempo. ¿Qué es ya no hay tiempo? Ya no hay tiempo, porque el tiempo que tú pasas en la intimidad con Dios, en el secreto, no es el tiempo de la tierra. Porque tú puedes entrar, ya ahí te digo cuando tú te apartas en tu habitación, tú estás en tu casa, tú puedes entrar y durar 5 minutos terrenales. Y esos 5 minutos de la tierra pueden ser horas allá. Así funciona. Jehová, yo he vivido cosas que no va a alcanzar el tiempo para hablar todas estas cosas. Yo he entrado y he durado 1 minuto ahí adentro, mi varón. Y he salido y he visto la misma hora en el mismo lugar donde yo la dejé cuando entré. Y he vivido cosas ahí adentro que yo he sentido que ha sido días. Pero yo no duré nada. Porque el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Dios mío. Y eso es lo que el hombre natural no ha entendido, mi varón, que no se trata del tiempo. Porque cuando entramos a estar con Él, mi varón, no podemos tener límites. Yo no puedo decir, tengo media hora. Y cuando yo esté ahí adentro, mi varón, estoy contando los minutos. No me he conectado porque estoy contando los minutos. Tengo algo que me está limitando. Mi humanidad se quedó en el tiempo.
Así es. Entonces yo tengo que entrar ahí, mi varón, a buscarlo a Él, a estar con Él. Que el hombre entienda que no hay nada mejor que estar con Él. Yo le puedo decir algo. Es indescriptible esa voz de Dios. Y es tan dulce que en la tierra no hay un sabor tan dulce como la voz de Él. Hay mucha gente diciendo Dios me ha hablado. Mucha gente diciendo Dios me ha hablado. Y no le estoy hablando de los sentidos que se activan. Interpretación de lengua, discernimiento de espíritu. Que cuando tú sales de ahí, que tú estás viendo a las personas, tú puedes escuchar lo que están pensando. Tú puedes sentir si están enfermos, si están quebrantados, si le pasa algo. Todo te lo revela el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Entonces usted me preguntaba, ¿cómo podemos alcanzar eso? Los principios. Porque Dios honra a los que le honran. Y para poder manifestar el reino en la tierra tenemos que guardar los principios, mi varón. Apartarse, ser apartado. Que yo estoy aquí con usted, pero estoy apartado. Así es. Que lo que yo estoy hablando, yo no tengo que incrementarlo de que para verme, para que vean la gloria en mí. No. Para verse espiritual. Es para agradarlo a Él, para glorificar su nombre, Amén. para que tú puedas despertar de las cosas que tú estás durmiendo, que no han enseñado mal, mi varón. Porque las cosas que yo le estoy hablando me las ha enseñado Él mismo, el Espíritu Santo. La primera vez que usted me regaló ese libro de Buenos Días, Espíritu Santo, que no sé si recuerda la respuesta que yo le di. Yo le dije, ¿por qué usted me hizo eso? Claro. Porque las cosas que están ahí escritas, ya yo las había vivido todas. Yo le dije a usted, varón, pero yo he vivido todo esto y yo se lo he contado a usted y usted no me había dicho nada. Y usted me dijo, porque yo quería que usted tenga la experiencia de usted leer Para confirmarlo, de qué claro. Dios que está tratando con usted. Claro. Esa fue la palabra que usted me dijo. Sí, claro. Entonces, ¿cómo yo iba a saber que era Dios? Cuando yo vea un hombre de Dios hablando, Gloria a cosas que ya yo había vivido, la Gloria gloria sea sea de su Dios. Entonces, ¿qué le digo con esto? Principio, apartarse y empezar a cerrar esas puertas que contaminamos día a día. Mucho contenido como Alabado este Dios. vas a recibir en lo que es la nueva temporada de Amadores de su Palabra Aleluya. Podcast. Necesitamos que te comuniques y que te conectes Así con es. tu Señor. Y para eso, Alabado este Dios. servidor que está aquí, juntamente con mi hermano Dionisio, vamos a seguir trayendo contenido como este y parecido a este, sin abandonar los principios y el amor Así y es. los ideales que tenemos de la palabra. Así es. Pero conectándonos también con lo nuevo de Dios. Amén. ¿Qué es lo nuevo de Dios? Su palabra se renueva cada mañana. mañana. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, mi varón. Así Por es. ejemplo, tenemos que hablar sobre lo profético. Intercesión, profecía, profético. cómo funciona lo Dios profético, mío. cómo Dios habla, a Me qué le encanta. habla. El todas don de esas ciencia. cosas. Cómo funciona el don de ciencia. también, que nos conectamos todas esas cosas. a la fuente de los Todo. pensamientos de los demás. Cada una de esas cosas, nosotros las vamos a estar hablando aquí. Mi varón, ¿algún consejo que usted le quiera dar a esa audiencia que está ahí con relación a lo que es despertar ese hombre espiritual que está dentro de nosotros? Ese padre que vive allí en esa habitación, que está allí en esa habitación y que quiere tener intimidad con nosotros. No se conforme, busque a Dios, busque que el Señor le revele. La palabra dice que la sabiduría viene de Él y de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, mira qué cosa, dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué es temor? Que tú conozcas lo que no le agrada a Dios y que tú no lo hagas. Y que cuando tú lo hagas, tú vas a tener temor de que lo hiciste. Entonces el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando tú temes a Jehová y caminas bajo los principios, entonces Él te da sabiduría. Gloria a Dios. Porque la gloria sea de Él. Cuando nosotros caminamos bajo los principios de Dios y aprendemos a apartarnos y a no caminar conforme a lo que no han dicho, sino a lo que queremos que Él nos revele, mi varón, entonces vamos a despertar. Porque como yo le decía ahorita, no han enseñado mal, no han enseñado letra. Y el Señor es espíritu. Bueno. Y la Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y Juan 1:1 dice que el Espíritu se hizo carne. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es que me están hablando cosas espirituales y yo la leo en letra? No, yo tengo que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo Juan. Que Juan en la isla de Pasmo, mi varón, que era una isla donde picaban piedra, se les reveló el Apocalipsis. Un hombre siendo esclavo, mi varón, se le reveló el Apocalipsis. ¿Qué te dice eso? Que no importa la condición en la que tú estés, que es el hombre espiritual que va a recibir la gloria de Dios. La carne esclava, pero le da libre. Y Pablo preso, varón, hablándole a Colosenses y a Filipenses de que vivan en el espíritu y le escribía carta conforme a lo que ellos vivían, pero un hombre encadenado carnalmente, pero libre espiritualmente. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué te digo con esto? No te conformes. Busca a Dios.
no te conformes y sigue buscando a Dios para que se revele y se te pueda despertar ese ser Así espiritual es. que tú eres y el cual es tu diseño original. Mi hermano, muchas gracias por este contenido. Creo que vamos a tener Gloria la sea segunda Dios. parte, donde vamos a entrar un poquito más profundo Así es. entre lo que son esas cosas que nosotros podemos ver en la oración, Así es. los Que no seres, hablamos de eso, seres sí. que podemos ver en la Yes. oración, cómo también nosotros podemos conectar eso. El con nuestro- personaje del cinto. Ay, Dios mío. Alabado. El anciano de día. El alabado sea su anciano nombre. también, El anciano todas de esas día del cosas, que habla sí. Daniel. Sí es. Tenemos que despertar en Sí lo que es. son estas cosas. Personas. ¿Por qué? Porque vamos a mantenernos en lo que es la palabra, pero también vamos a pasar en lo que es la espiritualidad de la misma. Amén. Porque sí, ellas son espíritu, dice su Así palabra, y son vida. Dios te bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Amadores de su Palabra Podcast.